Por favor, permíteme quererte de esta forma solo una vez más antes de marcharme. En esa velada sombría, el tipo que me persiguió con ansias y suplicó mi cariño resultó ser el confidente más cercano de mi hijo. Debajo del titilante resplandor de las farolas urbanas, que se debilitaban y avivaban con la misma volatilidad de nuestro vínculo, nos sentíamos tan vulnerables como esa iluminación intermitente. Miguel, al que había tratado desde que tenía 3 años, se había transformado en un adulto fornido y me soltó la revelación demoledora de que yo representaba su amor inicial. Estaba claro que tenía que negarme, pero mi pulso se agitaba y al cabo cedía su guía, encaminándonos hacia un rincón exclusivo para los dos. Con las yemas de los dedos vacilantes, ese hombre recorrió mis formas y enseguida penetró con su miembro caliente y rígido hasta lo más hondo de mí. Ay, tan adentro. Un poco con más delicadeza, te lo ruego. Llevaba anhelando este instante. Sus embestidas zarandeaban mi figura como si fuera a desmoronarse, y Miguel se aferraba a mí sin soltarse, como si deseara prolongar un momento que intuía irrepetible. No obstante, Miguel se hallaba al borde del matrimonio. Convertido en un prometido inminente, nuestro lazo suponía un riesgo que podía sumirnos a los dos en un lodazal. En última instancia, opté por una resolución definitiva. Os pido que sigáis atentos hasta el cierre para descubrir si esa opción me precipitó al desastre o me brindó redención. Las suscripciones y los likes resultan clave para seguir elaborando estos relatos en vídeo. Si estáis del lado de la narradora de esta trama, dejad vuestros comentarios por aquí. Saludos a toda la comunidad. Hoy me animo a compartir una experiencia que me marcó. Me llamo Elena y este año alcanzo los 57. A decir verdad, no es sencillo abrirse sobre algo tan delicado, pero reuniré fuerzas para narrarlo, porque quizá exista alguien ahí fuera lidiando con un dilema parecido. Yo educé en solitario a mi único descendiente. Mi esposo partió demasiado pronto, por lo que me vi como madre soltera a los 25. En aquel periodo, Mateo apenas contaba con 3 añitos. La gente de mi entorno me insistía en que buscara pareja de nuevo, pero no me seducía la idea. Seguramente, velar por el buen desarrollo de mi niño se erigió en el eje de mi existencia. Mateo era un chaval de lo más correcto. Quizá porque desde temprana edad comprendió los esfuerzos solitarios de su progenitora, maduró sin generar líos. Rendía en los estudios y mantenía una sintonía genial con sus compañeros, sobre todo con uno llamado Miguel, al que trataba como a un hermano. Miguel, un mes mayor que Mateo, comenzó a frecuentar nuestra morada desde los años de educación básica. Sus progenitores laboraban los dos, así que carecía de un sitio donde ir tras las clases y acostumbraba a preparar las tareas en nuestro hogar, e incluso a quedarse a cenar. Yo lo veía lógico. Atender al colega de mi retoño era lo habitual. Miguel se mostraba como un joven de modales impecables. Siempre me obsequiaba con un cordial «Buenas tardes, señora Elena». Devoraba la comida elogiada como la más sabrosa que prepara la señora Elena. Y, si le ofrecía cualquier cosa, respondía invariablemente con un «Muchas gracias». Inconscientemente, ese muchacho me resultaba adorable. Durante la secundaria y el instituto, su camaradería no se alteró, o mejor dicho, se intensificó. Accedieron juntos a la universidad y atravesaron fases idénticas en su juventud adulta. En mi opinión, su conexión superaba la de hermanos consanguíneos. Aún tras el inicio laboral de Mateo, Miguel continuaba visitándonos con asiduidad. Observarles departir, tomar algo, carcajearse y conversar como en sus días infantiles me inundaba de alegría. Francamente, considero que esa fase fue la de mayor dicha. Mi hijo se había forjado en un ser equilibrado y maduro, y Miguel lo veía casi como un hijo adoptivo. La soledad no tenía cabida.
El hogar bullía de animación y la mesa de la noche siempre rebosaba de comensales. Ignoraba entonces que esa calma cotidiana perduraría eternamente. Imaginaba que, una vez casados mi hijo y Miguel, y con sus propias familias, yo me limitaría a ser una figura materna de respaldo, dividida entre them. Sin embargo, la existencia es caprichosa por naturaleza. Al contemplar a esos dos mozos que superaban ya los 30, anticipaba la llegada de una nuera, pero justo entonces eventos imprevistos irrumpieron en mi rutina. Fue más o menos en la primavera pasada. Miguel me sorprendió anunciándome que iba a entablar contacto con una candidata a esposa. Mateo fue quien me lo comunicó primero. Mamá, Miguel al fin se decide por el matrimonio y está radiante. Naturalmente, yo compartí su entusiasmo. Me inquietaba en privado porque rozaba los 30 y no había mantenido noviazgos estables. Mateo ya había contraído matrimonio y aguardaba la paternidad. Pero curiosamente Miguel no manifestaba intenciones conyugales ni romances prolongados. Aunque la juventud actual demora los compromisos, yo anhelaba que hallara a una pareja idónea y gozara de una vida plena. Al indagar sobre ella, Mateo precisó: la progenitora de Miguel le arregló un encuentro con una chica recomendable mediante una conocida. Dado el carácter prudente de Miguel, supuse que, si él la aprobaba, se trataría de alguien excepcional. Días más tarde, Miguel se presentó en persona en nuestro domicilio y me relató los pormenores. Señora Elena, he tomado... No quería que me casara. Sin embargo, noté que algo no encajaba. Su gesto era excesivamente serio para quien iba a dar una noticia de boda. Debería haber irradiado alegría, pero en su lugar transmitía inquietud. Felicitaciones, Miguel. ¿Por qué esa cara tan lúgubre? Le inquirí. Bah, es que ahora hay un montón de asuntos con la organización de la ceremonia, contestó con una sonrisa forzada. Fue justo desde ese día cuando Miguel comenzó a aparecer por casa con mayor asiduidad de lo habitual. Uno esperaría que anduviera liado con los arreglos nupciales, pero, al contrario, se presentaba más veces para charlar un rato. Al inicio, supuse que buscaba atesorar momentos antes de que el matrimonio le impidiera volver tras la boda. Miguel siempre había adorado mis guisos, aunque, al fijarme bien, percibí un cambio sutil. Antes, solía pasarse cuando Mateo estaba presente o llegaba junto a él, pero en las últimas semanas optaba por venir más en ausencia de mi hijo, como al volver del curro o los sábados, algo que ya hacía de vez en cuando, pero ahora de un modo más intencionado. Al principio, imaginé que el muchacho había crecido. Tal vez, al inminente enlace, empezaba a valorar más a su entorno. Mas, con el paso de los días, una corazonada me alertó de que algo raro pasaba. La manera en que Miguel me observaba había variado. ¿Cómo explicarlo? No era la mirada que se le dedica a una señora Elena de toda la vida. Se entretejía con un sentimiento distinto, arduo de poner en palabras. Seguramente, el instinto femenino captaba esa diferencia, como cuando le ofrecía una bebida y nuestros dedos se rozaban al pasarle el vaso. Antes fluía sin más, pero ahora, en esas ocasiones, Miguel hacía una pausa breve y me escrutaba el rostro. Cierto, cuando me ponía a lavar los platos en la cocina, se aproximaba por la espalda y murmuraba: «Señora Elena, permítame echarle una mano», con un timbre de voz alterado, más bajo, más precavido, y parecía adherirse a mí de forma atípica. Mateo no advertía nada. Él lo achacaba a la amistad entre ellos, pero yo me iba persuadiendo de que en el interior de Miguel bullía un cambio profundo. Hasta ese punto, atribuía todo a la aprensión preboda. Por eso, pensaba que se arrimaba más a nosotros, a quienes veía como familia propia. Eso tuvo lugar a finales del mes pasado. Miguel se presentó por la tarde, como era su costumbre.
Comentó que el empleo le agobiaba. Nos acomodamos en la sala, tomamos algo y platicamos de 1000 temas. ¿Cómo marchaban los planes de la boda? ¿Qué tal la novia? Indagué, pero sus réplicas sonaban poco fiables. Es una chica decente, y ya está. Se cortaba. Al insistir, ¿pero qué pasa? No pareces a gusto. ¿Acaso no vas bien con tu futura mujer? Le espeté. No, nada de eso. Es maja y congeniamos, repuso. Hasta ahí lo achacaba a los nervios nupciales. Todo el mundo los padece en algún momento. Miguel, es lo más habitual. Tomar esa decisión vital genera dudas. Le tranquilicé. Con los días, te calmarás. Pero de pronto, Miguel pidió algo de alcohol. Señora Elena, ¿podría tomar hoy? Me ahogo en preocupaciones. Yo de cuando en cuando me sirvo una, así que accedí. Fuera caía una lluvia persistente y Miguel lucía algo abatido, de modo que le arreglé los tentempiés que tanto le placían. Vaciamos una botella de vino y la charla se profundizó. Miguel se abrió paso a paso. La verdad, no tengo claro qué significa el amor de veras. Me siento culpable con mi prometida, pero mi pulso no se acelera. Creo que avanzo hacia el altar porque las circunstancias cuadran y mi círculo lo ve como un acierto. Lo animé. Aún con todo, el cariño puede florecer más adelante. ¿Cuántas uniones arrancan con un romance ideal desde el arranque? De repente, Miguel me clavó la vista. Tras un silencio prolongado, con la voz pastosa por el vino, murmuró: ¿Le puedo confesar quién fue mi amor inicial de verdad? Me picó la intriga. Jamás había sabido de qué chica se había encaprichado Miguel. Claro, cuéntamelo. ¿Quién, Miguel? Vaciló largo rato. Al fin, con tono muy medido, soltó: Mi primer amor, en realidad, era usted, señora Elena. En ese momento noté que el corazón me fallaba. ¿Qué has dicho? Repetí, pero Miguel prosiguió. Desde el instituto empecé a verla como a una mujer. Al cabo, me angustié creyendo que algo fallaba en mí, pero esa emoción perduró. Me quedé mudada, pero él no cejó. No se lo conté nunca a Mateo y reprimí mis anhelos por usted, solo para mí. Por eso, jamás logré ligar en serio con otras. Al oírlo, todo lo anterior encajó de golpe. ¿Por qué Miguel rondaba tanto la casa? Por eso su mirada era otra. Pero eso no podía ser, ¿no? Le dije que estaba ebrio y lo empujé hacia la salida por la espalda, mas Miguel se plantó ante la puerta. Chorreando por la lluvia, me observaba con una expresión de compasión. Me suplicaba que le dedicara aunque solo una mirada, argumentando que no podía marcharse de esa forma. No fui capaz de voltearle la espalda a Miguel en ese momento. Experimenté cómo un calor suave brotaba en mi pecho. Aquella noche traspasamos el límite. En los días siguientes a ese suceso, me hallé sumamente desorientada. Evitaba cruzarme con Miguel. Él seguramente pasaba por algo parecido, pues no se dejó ver en un buen rato. Sin embargo, transcurrida una semana más o menos, Miguel volvió a aparecer, como si nada hubiera pasado, con su naturalidad habitual. «Hola, señora Elena», me saludó. Al inicio, todo fue tenso, pero con el tiempo logramos charlar de nuevo como en los viejos tiempos. Lo único que variaba era que ahora los dos éramos conscientes de lo que el otro sentía. Si antes solo era una idea mía, ahora se trataba de una realidad palpable. Estar junto a Miguel provocaba en mí una sensación peculiar, electrizante. Cuando Mateo andaba por ahí, nos comportábamos con total normalidad, pero a solas todo cambiaba por completo. Cada frase, cada vistazo cargaba con un sentido oculto, y Miguel empezaba a pasarse más a menudo desde ese episodio, solo para estar conmigo, y yo era incapaz de decirle que no. Cierto día, mientras lavaba la vajilla, Miguel se aproximó por la espalda y murmuró: «Permítame echarle una mano». En ese preciso instante, su palma rozó apenas mi cadera.
Duró un segundo, pero noté como si un rayo me recorriera de pies a cabeza. Esos roces comenzaron a repetirse con más asiduidad, sobre todo cuando veíamos la tele en el sofá. Si por casualidad nuestras vistas se topaban, esbozábamos una sonrisa torpe. Al preparar el té, si los dedos se rozaban al pasarlo, nos quedábamos paralizados, invadidos por una vibración que nos hacía sentir como en la juventud. No obstante, la vergüenza nos consumía. Me sentía culpable hacia Mateo, hacia la novia de Miguel, y sobre todo, me mortificaba experimentar yo misma esas sensaciones. Así que, un día, yo fui la que abordé el tema. Miguel, esto no está bien, le dije, pero su réplica me descolocó. ¿Qué tiene de malo? Contestó. Insistió en que, por primera vez, estaba siendo sincero consigo mismo. No supe qué contestarle de inmediato, porque había sido yo la que consintió en llegar hasta ahí, aunque también me pesaba la conciencia por su pareja y no tenía valor para mirar a Mateo a la cara. Tras mis palabras, Miguel se quedó callado, pero lo percibí. Los dos nos encontrábamos en el mismo barco, atrapados en una tesitura que a nadie nos agradaba. Miguel, ¿no podríamos limitarnos a ser amigos? Le sugerí. Lo voy a intentar, aunque dudo que resulte sencillo. De momento, solo deseo que sigamos como estamos. Tenía razón. Procuramos actuar como meros conocidos, pero resultó inviable. Una vez superada esa barrera, ya no había forma de retroceder al vínculo de antes, de modo que proseguimos con una conexión ambigua. A ojos de los demás, yo continuaba siendo la mamá de su amigo y él, el compañero de mi hijo. En el fondo, éramos un hombre y una mujer plenamente alertas el uno al otro. En ocasiones, Miguel cogía mi mano con delicadeza y yo no la retiraba. Al ver una peli, acabábamos acomodados muy cerca, y conforme se sumaban esos toques sutiles, nuestros lazos afectivos se intensificaban. De improviso, Miguel me soltó una pregunta. Señora Elena, ¿en qué momento cree que fui más guapa? ¿De dónde sale eso ahora? Le repliqué sorprendida. Por mero interés. Usted, señora Elena, ahora mismo luce de lo más atractiva, ¿no? Agregó. Esas palabras me dejaron desconcertada. Tal vez, al verme validada como mujer en esa etapa, todo se volvió un torbellino de confusión y, a la par, de dicha absoluta. Era como rejuvenecer hasta los 20. Con Miguel a mi lado, me sentía notablemente más viva y joven, quizás por cómo me contemplaba o porque esos anhelos largamente adormecidos en mi alma habían revivido. Cada vez que me asomaba al espejo, me escrutaba con mayor detenimiento. A mis 57 años, conservo una figura decente. Unas arrugas de más, sí, pero me he mantenido en forma. Reflexionaba. Empecé a arreglarme el maquillaje con esmero, a elegir la ropa con pulcritud y hasta a peinarme de nuevo justo antes de que llegara Miguel. Me carcajeaba de mi propia tontería. A estas alturas, comportándome así. Un día, Miguel comentó, Señora Elena, hoy se ha compuesto de otra manera. Luce aún más encantadora. Solo con esa observación, mi jornada se iluminaba por completo. En otra ocasión, apuntó, Señora Elena, de verdad aparenta menos edad de la que tiene. Podría engañar a cualquiera con un look de los 40 iniciales. Sabía que era un halago, pero aún así me hinchaba de satisfacción. De este modo, a medida que se acumulaban las horas compartidas con Miguel, mi apego hacia él crecía sin remedio. Comencé a aguardar con impaciencia sus visitas a la casa, y si no aparecía, una desilusión irracional me invadía. Hubo un momento en que Miguel partió por trabajo varios días. Entonces, la vivienda se me antojó desierta. Solo en ese instante comprendí cuán sosegada estaba la rutina. Solo yo. De veras, quería a Miguel de corazón. Al volver de su periplo laboral, me confesó, Señora Elena,
La eché de menos. Le contesté con total franqueza. Yo también te eché de menos. Esas manifestaciones de cariño tan directas parecieron unirnos todavía más. A veces salíamos por ahí los dos. Si me proponía, señora Elena, ¿nos tomamos un café? Lo seguía sin pensarlo y charlábamos un rato en una terraza. Aquellos instantes resultaban de lo más placenteros, dulces. Frente a frente en la cafetería, a ratos me imaginaba que éramos pareja. Miguel prestaba atención a mis relatos con gran seriedad y contestaba con genuino interés. No recuerdo charlas tan profundas, ni siquiera en los tiempos en que mi esposo estaba vivo. Señora Elena, ¿qué clase de hombre le atrae? Me soltó Miguel de improviso un día. ¿Por qué lo preguntas así, de repente? Le devolví la curiosidad. Solo por saber. Qué lástima que una mujer como usted, señora Elena, pase tantos años en soledad, comentó. Por eso, yo también me abrí con franqueza. Querría a alguien que me valore de verdad y con quien charlar a gusto. ¿Y una brecha grande en la edad no sería un problema? Insistió. Si hay amor de por medio, la edad da igual, le contesté. Tras esa charla, una inquietud me invadió. Aunque no lo expresáramos en voz alta, los dos entendíamos el trasfondo. Esa noche, tendida sola en la cama, me planteé, ¿en qué ando metida? Esto es lo que toca. Pero, al instante, también reflexioné. ¿Cuánto hacía que no me sentía tan alegre? Me susurré al mirarme en el espejo. Aún soy capaz de acelerar el pulso de alguien, aunque la euforia no se prolongó. Mateo comenzó a percibirlo. Al inicio, eran detalles menores. Mamá, en los últimos tiempos te arreglas más. Has adquirido prendas frescas. Yo lo quitaba importancia con un necesito, cuidarme mejor conforme cumplo años. Pero ahora, en retrospectiva, veo que resultaba evidente. Días más tarde, me interrogó con mayor claridad. Mamá, te noto distinta últimamente. ¿Tienes novio? Al oírlo, mi corazón se aceleró. ¿Se habrá percatado? Me alarmé, aunque también supuse que igual no pasaba nada grave. ¿En qué te parezco diferente? Le respondí de forma evasiva. Tal vez porque me estoy ocupando más de mi bienestar estos días. Te ves más luminosa. Tu rostro transmite más alegría que nunca, observó. Al captar esas palabras, un escalofrío me recorrió. ¿Sería porque es mi hijo y capta mejor las sutilezas? ¿O mi transformación era tan notoria? Desde entonces, me esforcé por disimular cuando compartía momentos con Miguel. Pero no resultaba sencillo. Costaba comportarme con normalidad cuando mi ánimo ya volaba hacia él. El dilema principal surgió cuando Mateo empezó a escudriñarme con ojos cada vez más dubitativos. Me vigilaba de cerca cada vez que Miguel pisaba la casa. En una ocasión, al ofrecerle unos entremeses a Miguel, Mateo dejó caer como quien no quiere la cosa. Mamá solo es tan atenta con Miguel. Lo planteó en tono juguetón, pero intuí un doble sentido. Sus palabras me calaron hondo y me quedé sin réplica. No va por ahí. Miguel viene por aquí desde que era un crío. Es lógico que lo mime. Traté de justificarlo, aunque ni a mí me sonó creíble. Mateo se volvió aún más receptivo tras aquello. Cada visita de Miguel parecía un examen. Analizaba nuestros gestos con lupa y escrutaba el más mínimo detalle. Esa tarde, una vez que Miguel se marchó, Mateo me encaró. Mamá, ¿me estás guardando algún secreto? Quise desahogarme por completo, pero las palabras se atascaron. ¿Cómo explicarle a mi hijo que me atraía su amigo? ¿De qué me hablas? ¿Qué iba a ocultarte yo? Le eché en cara. Pero la expresión de Mateo había mutado por completo. Una mezcla de desconfianza y pena. Esa noche, sola en la cama, me repetí que debía frenarlo, cortarlo antes de que Mateo lo descubriera. Sin embargo, también me asaltó el temor.
¿Podría dejar a Miguel atrás? Me había encariñado en exceso. Desde entonces, redoblamos la prudencia. Cuando Mateo rondaba, fingíamos ser meros conocidos, reservando nuestras emociones reales para ratos en que él no pululaba. Pero ignoran lo agotador que era ese doble juego. Siempre en tensión, inventando excusas, y sobre todo, el remordimiento por traicionar a mi hijo se agrandaba día a día. Aquella dinámica se mantuvo hasta que al fin tomé la iniciativa. Ocurrió un mes antes de la boda de Miguel. Ese día, tras disfrutar con él, mostré un gesto más grave de lo normal y Miguel lo captó al vuelo. Miguel, hay que charlar. Mi entonación ya le alertaba de que algo se rompía. ¿De qué? Inquirió, aunque en el fondo lo intuía todo. Miguel, los dos lo vemos claro. Esta relación nuestra no puede seguir adelante. Tenía razón. En un mes se casaría. Mateo ya olfateaba algo y era cuestión de tiempo que explotara. Si prolongábamos, Miguel podría buscarme a un casado, y yo cargaría con la culpa hacia su esposa y hacia Mateo. Creí que era lo justo poner fin antes de que el apego se intensificara. Sí, admitió Miguel con honestidad. Lo entiendo. Lamento lo de Mateo, lamento lo de mi novia, y sobre todo, lamento haberla involucrado en este lío tan complicado, señora Elena. Su voz vibraba. Yo también reprimí las lágrimas. Miguel, no es tu responsabilidad. Yo tampoco logré dominar mis emociones. Fui la primera en declararme, eso es cierto. Pero no fui yo quien te metió en este lío tan complicado, señora Elena. Permanecimos callados durante un buen rato. Sabíamos que tocaba poner punto final, aunque las palabras se resistían a brotar. Señora Elena, ¿de verdad fue usted feliz? Indagó Miguel con mucho tiento. Sí, lo fui muchísimo. Hacía años que no me sentía deseada como mujer. Yo igual. El periodo que compartimos, señora Elena, ha sido el más gozoso de toda mi existencia. Esa charla lo complicaba todo aún más, pero era imposible hacer la vista gorda ante la cruda verdad. Miguel, que tengas un matrimonio próspero. Cuida de tu futura esposa. Ella no tiene por qué cargar con esto. Claro, me esforzaré al máximo. Y tú también, señora Elena. Busca a alguien decente. Estoy ya entrada en años. Me conformaré con la soledad. Nada de eso, señora Elena. ¿Sigue siendo una mujer atractiva? Estoy seguro de que hallará a un compañero adecuado. Hasta en ese instante final, Miguel velaba por mí. Esa imagen me hería profundamente, pero a la vez me llenaba de gratitud. ¿Así que esto es el cierre definitivo? Le pregunté. Debe acabarse ya, por el beneficio de todos. Miguel se incorporó, pero sin pensarlo le agarré la mano. Miguel, perdóname y gracias. El que lo siente soy yo, señora Elena. Y la quise de corazón. Con esas palabras de despedida, Miguel abandonó la vivienda. Al contemplar cómo se perdía en la distancia, comprendí que todo había llegado a su fin. Los días siguientes fueron un verdadero calvario. No imaginaba lo vacío que resultaría el hogar sin las visitas de Miguel. Suponía que andaría atareado con los arreglos nupciales, pero en el fondo me invadía una soledad abrumadora. Y no mucho después, me llegó un SMS de Miguel. Ven a la ceremonia, por favor. Deseo tu bendición, señora Elena. Al leerlo, se me saltaron las lágrimas. Qué gran persona, pensé. Mantiene las formas hasta el último suspiro. Al fin llegó el día de la boda. La verdad, no tenía ganas de asistir. Resultaba evidente el sufrimiento que implicaría presenciar cómo Miguel contraía matrimonio con otra. Además, al toparme con el rostro de la novia, me asaltaría un torrente de remordimientos. Sin embargo, no podía faltar. Mateo me acompañaría y Miguel en persona me lo había rogado. Al entrar en el salón y divisar a Miguel, un torbellino de sensaciones me embargó.
Lucía impecable con su smoking, pero la noción de que pasaría a pertenecer a alguien más me partía el alma. La novia, por su parte, era de una belleza notable. Parecía compenetrarse a la perfección con Miguel, y me dije que él hallaría la dicha. Inició la ceremonia, y al verlo avanzar, las lágrimas me asomaron de improviso. Mateo me inquirió: «Mamá, ¿qué te pasa?». Le contesté: «Ay, es que he conocido a Miguel desde chiquillo. Me ha emocionado». Tenía que verlo como a un hijo propio. No mentía. Me conmovía de veras y, al mismo tiempo, me apesadumbraba. Mientras los contrayentes se juraban amor eterno, noté que Miguel irradiaba una felicidad genuina. Sonreía con una alegría contagiosa a lo largo de todo el rito. Eso me procuró un sosiego. «Por suerte», se dijo. «Miguel será dichoso», reflexioné. Al concluir el acto y acercarme a felicitar a Miguel, él me obsequió una sonrisa luminosa. «Señora Elena, muchísimas gracias por estar aquí». «Felicitaciones, Miguel. Hacéis una pareja envidiable». Entonces, la novia se aproximó para saludarme. «Hola». «Miguel no paraba de hablar de usted, señora Elena. Decía que es como una madre para él». Aquellas palabras serenaron mi espíritu. Comprendí el modo en que Miguel me evocaba. «Cuídalo mucho, por favor. Ojalá tengáis una vida plena y serena». «Sí, así será». La novia transmitía bondad sincera. Me convencí de que Miguel podría ser venturoso. De vuelta en casa, me acomodé en soledad, en un silencio profundo. La idea de que se había clausurado todo se instaló en mí, y esa velada me serví un trago en solitario y susurré para mis adentros: «Miguel, gracias. Por ti experimenté una felicidad auténtica durante un lapso, y lamento haberte puesto las cosas difíciles. Sé feliz con tu mujer de ahora en adelante. Yo lo atesoraré como un recuerdo preciado». Desde la ventana, avisté un manto de estrellas. Al observarlas, pensé que él había sido un sueño fugaz de una noche estival, un intervalo etéreo, efímero, pero de una dulzura inigualable, un tesoro imborrable que no se repetirá. Aún hoy, de cuando en cuando, rememoro esa etapa. No albergo arrepentimientos. Gracias a ella, supe que aún conservaba mi feminidad. Si alguno de vosotros os veis en una tesitura parecida, no os machacáis en exceso, pues la edad o las coyunturas no importan para el latido del amor. Solo tened presente que la realidad no se puede eludir y que hay que velar por quienes nos flanquean. Gracias por seguir mi relato extenso. Si el vídeo os ha servido de algo, dale like, suscríbete y activa las campanitas. Deja vuestros comentarios con apoyo y un hálito de consuelo. Nos leemos en el próximo cuento. Vale.